laboratorio, pues. Entonces, esta clase, como es más de laboratorio, por eso es que es menos teórica, pero ahorita, debido a la situación, ustedes saben, la estamos haciendo más práctica, pues, más de práctica, porque no vamos a hacer laboratorio. Bueno. Más desarrollado, por decirlo. ¿Perdón? Más desarrollado. Sí, más teórica, pues. Correcto. Entonces, hoy es la clase número 3, ya llevamos 3, ¿acuerdan? En 2 domingos es el primer parcial. Entonces vamos a hablar de las propiedades físico-químicas más relevantes en la unión fármaco-receptor. No, figúrense que esto es interesante, no vamos a hablar de las propiedades físico-químicas de los fármacos, no confundan, ¿eh? Porque las propiedades físico-químicas de los fármacos, eso ustedes ya miraron, por ejemplo, desde la química orgánica, la bioquímica, química analítica y la química de análisis químico. Todas las químicas, me imagino que ustedes ya miraron, ustedes están en cuarto año. Sí. A ver, es la propiedad físico-química de la unión fármaco-receptor. A ver, ¿quién de ustedes dos me dice cuál es la importancia que tiene la unión fármaco-receptor? ¿Por qué es importante saber eso? ¿Quién me dice? La unión fármaco-receptor, ¿por qué es importante? Ese es parte de lo que mandó en el trabajo, ¿verdad? Sí. Profe? Porque ahí lo que decía es como que ahí es donde va a ir a hacer acción el fármaco como tal. Decir, va a ser, ahí es donde, hola criatura, Heidi. Ahí está la Heidi. Bueno, ahí es donde el fármaco va a actuar, ¿no? Entonces, la sustancia, ahí, la parte donde va a actuar el fármaco es el receptor. Buenos días, sí. No me excuso todavía. Anda buscando el audio. Parece. Buenos días, Heidi. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien. Te miro bien fresquecita ahí, recién levantada. Bien. Ok. Entonces, le estaba diciendo, la importancia de esa unión fármaco-receptor es que el fármaco debe actuar en un lugar específico. Y ese lugar específico donde va a actuar, ¿verdad? El receptor, ahí tiene que ser el principio activo del fármaco para poder hacer su acción. También tiene que ser la tarea que les dejé, que era las moléculas blanco, la molécula diana, todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que son propiedades físico-químicas de esa unión fármaco-receptor, no del fármaco en sí. Entonces, pero ahí tenemos algunas primicias, nos dice que los receptores son macromoléculas que intervienen en la señalización entre las células y interior de estas. Y pueden encontrarse en la membrana celular o el citoplasma. Dicho en otras palabras, el receptor puede estar en la superficie de la célula o puede estar dentro de su citoplasma. Eso no importa, ¿verdad? Bueno. Intra y extracelular, que le dicen. Pero estamos hablando a nivel de célula. ¿Y cuáles son esas moléculas? Su receptor, ahí tenemos fármaco, hormonas, neurotransmisores. Se une a un receptor que se denominan como ligando. La vez pasada hablamos de esa palabra, ¿verdad? Ligando, unir. Ligar es unir, unión. Y esa unión puede ser específica y puede ser reversible. Pero eso que dice aquí es importante, miren. Un ligando puede activar o inactivar el receptor. ¿Qué significa esto? En el caso de que la célula no necesita sustancia, lo inactiva. ¿Qué inactiva? No permite que actúe, ¿verdad? Eso es muy importante porque los receptores pueden estar activos o inactivos. Y cada ligando puede interactuar con algunos tipos o subtipos de receptores. Muy bien. Entonces ahí tenemos que los fármacos, ¿verdad? Son específicos para un receptor específico. Los ligandos, ¿qué son los ligandos? Son las regiones o se unen a regiones moleculares precisas de las macromoléculas receptoras. Las macromoléculas receptoras aquí las tenemos, ¿verdad? Hormonas, neurotransmisores, etcétera, fármacos. Entonces ahí se unen los ligandos en los sitios de reconocimiento.
Y el sitio de unión del fármaco va a ser un sitio que vamos a llamar el agonista endógeno. La hormona, los neurotransmisores, etcétera, que puede o no coincidir. Aquí tenemos esto. También pueden producirse uniones inespecíficas de fármaco, es decir, regiones moleculares no consideradas receptoras. Por ejemplo, las proteínas plasmáticas. Puede ser que un fármaco actúe sobre una región que no es el receptor. Lógicamente no va a tener el efecto esperado. Ahí lo que va a tener es un efecto adverso. Contrario. Se pueden ver estos casos, ¿verdad? Bien. Siempre dentro de esas propiedades físicas y físico-químicas más relevantes, tenemos lo que son las agonistas y antagonistas. Entonces, dentro de las propiedades, Miriam, te llamo. Dentro de las propiedades agonistas tenemos activan receptores para producir la respuesta deseada. ¿Qué es eso de respuesta deseada? Pues para el cual se toma el fármaco. En otras palabras, para que el principio activo pueda actuar. Supongamos que es un analgésico para suprimir el dolor. Entonces ellos aumentan la proporción de receptores activados. Realizan la conformación inactiva del receptor y actúan de forma parecida a los antagonistas competitivos. Es decir, el antagonista es el que hace el efecto contrario, que es competitivo. Y ahí tenemos que eso se da con muchas hormonas, neurotransmisores, la acetilcolina, histamina y la noradrenalina. Eso todos son, recuerden que son neurotransmisores, ¿verdad? Funcionan a nivel del sistema nervioso central. Y fármacos como la morfina, la fenilefrina, isopretenol y los barbitúricos. ¿Barbitúricos qué son? ¿Qué me dices? ¿Ah? No hablen todas. ¿Qué son los barbitúricos? Los... Barbitúricos. No sé por Qué qué. barbaridad. Barbitúricos. Heidi, ¿qué son barbitúricos? No creo que la Heidi no sepa. Heidi, ¿estás por ahí? Barbitúricos. Se fue la Heidi. A ver, le cayó. Heidi. Disculpe, A la- profe, que no estaba en la silla. Ah, bandida, solo pusiste la cámara y fuiste quién sabe dónde, ¿verdad? Activaste la cámara. No, estaba buscando un abanico que me estoy asando aquí. Qué barbaridad. ¿Qué es un barbitúrico? No, por favor, no me acuerdo. Y no creo que no sepan eso. Carla, barbitúrico. Profe, yo me acuerdo que hace rato oí de ellos y eran como sedantes, pero hasta ahí nomás, en una clase que nos decían como Pero que mire, los mire. habían reemplazado. Ok, pero mire, miremos las sustancias las que están antes. Mira, aquí dice, por ejemplo, morfina. ¿Qué es la morfina? Analgésico. ¿Ah? Analgésico. Es opiáceo. Para un opiáceo que se ocupa para casos de dolor extremo, ¿verdad? En casos de cáncer terminal. Después Claro. tenemos aquí, mire este que dice, benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Dante. Son... Ay, Dios mío. Las benzodiazepinas son los controlados, profe. Medicamentos controlados. Ah, entonces. La fenilefrina es como para la alergia. No, estamos hablando de los barbitúricos. Ah, barbitúrico. Es que barbitúrico. A Qué ver, ¿cómo barbaridad. podrían ser barbitúricos? Profe, bueno, los barbitúricos ya vienen de un ácido, pero ¿para qué son? No me acuerdo. Mixtos, eran barbitúricos. Sistema nervioso, me imagino, porque algo así Ajá, está relacionado con ¿Y qué hacen el sistema nervioso? benzodiazepinas. Ajá. ¿Y qué hacen el sistema nervioso? Pues una sedación como la benzodiazepina. ¿Una Como qué? Anestesia, pues. ¿Una qué, perdón, dijiste? Anestesia, sedación. Ajá, relajante, ¿verdad?
Ajá. Correcto. Sí. Un relajamiento del sistema nervioso. Sí, son los barbitúricos, Ujú. Son ¿Son qué? sustancias como de la familia del ácido barbitúrico. Son sedantes. Sí. Oxidante. Sedantes. Sedante. Anestésico, pues. Ajá. Son anestésicos. Relajantes. Sí. Ah, Actúan a nivel del sistema nervioso central. ah, Una relajación y una somnolencia, muchachos. Están dentro de los controlados, acuérdense. sí. Los barbitúricos se venden solo con receta médica, porque es un fármaco controlado, es una droga hasta cierto punto. Bueno, recuerden la que... lidocaína la quieren vender, profe, ahora. Sí, recuerden que todo el fármaco es una droga, pues digamos así, ¿verdad? Ustedes saben. Es más, recuerden que antes de toda la farmacia, los fármacos, los productores de fármacos le decían las droguerías, porque producen drogas. Pero claro, drogas controladas, permitidas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol es una droga permitida. Pero los barbitúricos son controlados. ¿Por qué? Si usted toma, les voy a decir algo, pero ustedes no lo oyeron. Usted toma un barbitúrico con una Coca-Cola, usted se va a poner bien loco, bien loca. ¿Por qué? El dulce de la gaseosa, el ácido fosfórico, actúan sobre el principio activo de los ácidos barbitúricos. Vamos a hacer una esterificación a nivel del ácido. El ácido se esterifica y esa esterificación va a actuar como una hormona. Entonces, momentáneamente, usted va a sentir una sensación de euforia, pero esa euforia es momentánea. Y después va a tener usted aquella sensación de somnolencia, letargio, queda como ir en el aire, ¿verdad? Los drogadictos ocupan mucho los barbitúricos para sustituir por la droga, pero por eso es que es de venta controlada, pues. Bien. Profe, qué pajarero que tiene ahí que no se escucha bien. Yo le dije que quiere participar, el loro. Es que lo que pasa es que esta hora les damos de comer, entonces la mira acaba de dar. Lo que pasa es que tengo 2 chocollos, una lora y otros animales ahí. Entonces esta hora la mira le da de comer y ellos se alborotan, pues. Y lo que pasa es que estoy en la cocina, al fondo de la casa, que si me pongo en el porche de la casa, el domingo pasa el vende esquimo, vende agua helada, el vende chatarra, el otro, y es un alboroto, pues. Sí. La caravana de venta. Y tampoco estoy en la sala porque mi hijo está trabajando desde la casa también. Esta es una locura. Entonces mi hijo está trabajando desde la casa y él está instalado en la sala con su computadora, con su chochada, pues él trabaja en un call center. Ahí está recibiendo llamadas en inglés y entonces es un solo alboroto, ¿me entiende? Sí. Pero bueno, ahí después, pero ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Ah, le bueno. escuchamos. Bueno, es que imagínense que estamos en el campo, pues en la naturaleza, con los pájaros, ¿oyeron? Va pues. Ajá. Ok, entonces continuamos. Los antagonistas, mire la palabra, antagónico, contrario. Mire la palabra, antagonismo significa lo contrario, ¿verdad? Impiden la activación del receptor. Esa inhibición de la activación, o sea, al no permitir la activación, da lugar a diversos efectos y aumentan la función celular cuando bloquea la acción de una sustancia que disminuye la función celular. Esto pasa en el cuerpo humano a menudo, pero cuando el cuerpo quiere bloquear alguna sustancia extraña. Y es más, el fármaco, un buen fármaco, debe tener esa propiedad de engañar, entre comillas, ¿verdad? De engañar a los antagonistas del organismo para poder ser aceptado, para que se pueda ver la unión fármaco-receptor. Y aquí en última esa presentación, los receptores, o sea, lo contrario, ¿verdad? Pueden clasificarse en reversibles e irreversibles. Los antagonistas reversibles se separan con facilidad. Los irreversibles forman un enlace químico estable, permanente o casi permanente. Ahí está un ejemplo de alquilación. Bien. Ok. Entonces, siempre con esas propiedades físico-químicas, tenemos que las sustancias contrarias
antagónicas, pueden ser competitivo y no competitivo. Esta presentación que está aquí, al final les tengo las, ¿cómo se llama este? Las actividades de propuestas sugeridas. De esta presentación ustedes van a hacer un cuadro sinóptico, lo que es el antagonismo competitivo y no competitivo. Por cierto, ustedes miraron esa presentación en la página, muchachas. ¿La miraron? ¿Esta que estamos viendo? Ajá. Sí, profe. Esta ya está en la página. Yo la subí creo que ayer, antier. Yo la descargué y la estuve leyendo, pero Correcto. no es lo mismo que me la explique usted. No, por eso. No, la idea, yo les puse, la idea es que ustedes la bajan, la descargan, ¿verdad? Y la den una leidita para poder participar en la videoconferencia, para que pregunten, que no solo hablo yo, pues. Por eso les subo antes, ¿verdad? Bien, porque esta cuestión de la clase se puede así virtual, es importante la participación de No se ustedes. escucha nada. Bueno. No se escucha. ¿Qué pasó? ¿Aló? Hasta ahora, ya regresó el profe. ¿Se ausentó? Vamos, aquí ¿Qué tal estoy. te cortado? Es que la conexión de internet de pronto se pone mala. Ahora sí me escuchan. Ajá, profe, sigamos. Bueno, sigamos entonces. Sí, Entonces ahí le dice que el escuchamos. antagonismo no competitivo es el agonista y el antagonista pueden encontrarse unidos simultáneamente. ¿Qué significa eso? No hay una competencia. Pero dice ahí que el antagonismo competitivo reversible, el agonista y el antagonista forman enlaces de corta duración con el receptor y se alcanza un estado estacionario entre el agonista, el antagonista y el receptor. Este antagonismo puede ser contrarrestado aumentando la concentración del agonista. Ahí sale un ejemplo. Con la persona, un antagonista de receptores opiáceos parecido a la morfina. Es un fármaco, ¿verdad? Administrado poco tiempo antes después de administrar morfina, bloquea los efectos de esta última, los efectos de la morfina. Sin embargo, el antagonismo competitivo de la naloxona puede ser contrarrestado administrando más morfina. ¿Qué pasa cuando necesitamos más morfina? Aumentamos la concentración. Se aumenta la concentración y se contrarresta el efecto del antagonismo competitivo. Eso se da mucho, muchachos, a nivel de fármacos del sistema nervioso central, sobre todo los opiáceos. Bien. Ahora bien, para que un fármaco pueda interactuar, ¿verdad?, con el receptor, depende mucho de la afinidad que va a haber el fármaco, el receptor, y de la eficacia intrínseca. La actividad intrínseca es el grado con que el ligando activa un receptor y conduce a una respuesta celular. Entonces, la afinidad de la actividad de un fármaco depende mucho de su estructura química. Yo no quise poner al final les voy a poner la estructura química de un compuesto. El que ya miró la presentación miró que al final aparece, creo que es la glucosa. Entonces, la forma como la sustancia se presenta, los isómeros, y en este caso es muy importante la estereoisomería. No sé si ustedes se acuerdan, yo a ustedes les di química orgánica y hablamos de los isómeros. Hay isómeros de posición, de cadena, de función, y hay los famosos estereoisómeros, isómeros de estéreo, ¿verdad? Bien. Entonces eso va a depender mucho que el fármaco se una con el receptor. ¿Y cuál es la importancia del que el fármaco se una con el receptor? Que pueda hacer los efectos deseados. Entonces, el efecto también está determinado por la duración del tiempo que este complejo tome. Es decir, el complejo fármaco-receptor. ¿Cuánto tiempo van a estar unidos? Eso va a depender para el efecto farmacológico. Puede ser afectado por diversos procesos dinámicos. Y eso a la larga va a afectar el efecto farmacológico. Entonces, ahí hay una proporción inversa. Que un mayor tiempo de residencia puede ser una desventaja proporcional cuando se prolonga la toxicidad de un fármaco.
Dicho en otras palabras, del punto de vista del efecto placebo o el efecto del principio activo, es una ventaja, pero una desventaja potencial para la toxicidad de fármaco, que puede provocar toxicidades cuando la unión fármaco-receptor se prolonga mucho tiempo. Por eso es que muchos de los receptores tienen una duración transitoria para poder producir el efecto farmacológico deseado. Muy bien. Entonces, las funciones fisiológicas. Hay muchas funciones fisiológicas, ¿verdad? Les puse alguna: contracción, secreción. Pueden estar reguladas por mecanismos mediados por receptores entre la interacción molecular inicial fármaco-receptor. La capacidad de ese receptor se va a ver afectada por otros factores externos, por mecanismos reguladores intracelulares. Aquí un ejemplo concreto, pero aunque no aparece ahí, por ejemplo, hay personas que tienen algún dolor, por ejemplo, un dolor de cabeza, y toman un fármaco, una dosis, y no le hace nada. Y persiste aquel dolor. ¿Por qué? Porque hay otros efectos ahí en la unión fármaco-receptor que va a contrarrestar el efecto farmacológico. Entonces tiene que ver mucho la capacidad de unión del receptor con el fármaco. O sea, dice en otras palabras que el fármaco no actuó en el receptor, por lo tanto no va a tener sus efectos. Muy bien. Entonces, esas propiedades físico-químicas tienen relación directa con la actividad farmacológica. Y para alcanzar la eficacia terapéutica, recuerden, tiene que tomar en cuenta los procesos LADME. Puse entre paréntesis, aunque no debería, porque ya ustedes a esa altura deben manejar bien el proceso LADME de un fármaco. Eso miraron ustedes en, creo que farmacología clínica. El LADME, ahí está, la liberación, absorción, distribución, la metabolización y la excreción del fármaco, con lo que pasa en cada una de las etapas. Es el proceso LADME. Entonces, esas propiedades físico-químicas del fármaco van a condicionar muchos de esos procesos, por lo que son de gran importancia en cuanto a la biodisponibilidad del fármaco. O sea, dicho en otras palabras, lo que quiero dar a entender aquí es que las propiedades del fármaco pueden condicionar, contrarrestar, ¿verdad?, frenar algunos de los procesos LADME. Por ejemplo, si no hay liberación del principio activo, pues lógicamente ese fármaco no va a hacer el efecto necesario, porque primero tiene que liberar el principio activo para que pueda ser absorbido y todo lo que sigue, distribuido, metabolizado y excretado cuando ya cumple con su función farmacológica. Entonces, es muy importante saber que las propiedades físico-químicas de un fármaco pueden tener efecto condicionador en el proceso LADME. Y aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, la solubilidad en agua y en lípidos dependerá el grado de absorción a través de la membrana. Recordemos que lo primero que debe hacer es ser, ya sea en agua y en un lípido. ¿Para qué la solubilidad? Pues para que pueda bajar la concentración y ser liberado el principio activo y después absorbido. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta las solubilidades del fármaco en agua o en lípidos, ¿verdad? En grasas. Y después la velocidad de eliminación de los ionizables, los ácidos, bases, que son la mayoría del fármaco conocidos. Entonces, el grado de ionización. ¿Qué cosa es ionización? Que forman partículas positivas y partículas negativas. Otra propiedad físico-química, como el grado de fijación a las proteínas plasmáticas o la magnitud molecular. Es decir, todas esas propiedades van en última instancia a condicionar el proceso LADME. Por eso es importante tomar en cuenta. Ahora, aquí es importante este término, pKa. Es una magnitud que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas a disociarse. Es decir, debe saber cómo el fármaco se disocia, el poder de disociación en solución acuosa.
Entonces, esa es una expresión matemática. PA igual al logaritmo negativo de KA. ¿Qué cosa es KA? La constante de desintegración ácida. Es un número adimensional, no tiene unidad de medida, ¿verdad? Entonces, es importante saber el pKa de cualquier fármaco. ¿Qué cosa es el pKa entonces? Significa la tendencia de solvencia, es decir, de ser soluble en una solución acuosa. Aquí les puse el pKa de algunas sustancias, ¿verdad? Algunos ácidos. Como ustedes se fijan, aquí son números sin unidad de medida. Es adimensional. Ácido acético, ácido aspartico, etcétera, etcétera. Ahí les puse alguna. Esos son datos de laboratorio. Después tenemos otro dato que es importante saber, que es el coeficiente de reparto. Aquí me faltó una E. Ya le vamos a poner esta E. Coeficiente de reparto. Correcto. Entonces, ese coeficiente de reparto, también llamado coeficiente de partición, es la razón entre la concentración de una sustancia, dos fases de mezcla formadas por disolventes inmiscibles en equilibrio. Por tanto, ese coeficiente mide la solubilidad diferencial de una sustancia en estos solventes. Y aquí está. Es la sustancia 1 entre la sustancia 2. Es decir, el coeficiente de partición. Donde la sustancia 1 es la... Aquí nos faltó. Sustancia 1 es la concentración de la sustancia en medio solvente. Sustancia 2 en el segundo solvente, ¿verdad? Y el segundo solvente. En el segundo, Tavares. Correcto. Ir terminando. Bueno, esa es alguna de las aplicaciones, ¿verdad? De la unión fármaco-receptor. Lógicamente, en el contexto de la farmacocinética, tiene que ver con los procesos, la ADME. Eso ya habíamos hablado un poco de eso. Aplicaciones de qué cosa? De la unión fármaco-receptor. Proceso de la ADME. Eso era a nivel de fármaco, aquí, a nivel de farmacocinética, ¿verdad? A nivel de farmacodinámica, es la farmacodinámica, ¿verdad? Lo que un fármaco hace en el cuerpo. Una pregunta, ¿ustedes ya miraron esa clase, la farmacodinámica? ¿Cómo? ¿Ya miraron la farmacodinámica? Sí, las dos. ¿Quiénes dio esa clase? ¿Ah? ¿Quiénes dio esa clase? Carlos Ciesa. Farmacodinámica. Farmacología. Farmacología. Es que la farmacología uno fue Irigoyen a mí. Irigoyen. Irigoyen. Ah, bueno. Y la Ajá. farmacología clínica es Carlos Ciesa, que ahí miramos también la farmacodinámica y la farmacocinética. Bueno, entonces ustedes saben que la farmacodinámica es el efecto o lo que hace un fármaco en el cuerpo, es dinámica. Lo que el ¿verdad? medicamento hace el cuerpo, sí. Correcto. Entonces ahí tiene la aplicación, la unión fármaco-receptor, el efecto hidrofóbico, que es la conductora para la unión de los fármacos a sus receptores diana. Ya ustedes saben qué cosa es la célula diana, ¿verdad? Por otra parte, los fármacos hidrofóbicos tienen tendencia a ser más tóxicos, porque en general son retenidos durante más largo tiempo. Bien, eso habíamos hablado todo, ¿verdad? Ahí. Ok. Y finalmente, estas reglas que está aquí, quiero que sepan esas reglas. Ahí les voy a dar un trabajo sobre eso. La regla de Lipinski. Es una regla que permite evaluar qué cosa. Mire, cualitativamente, cómo de adecuado podría resultar un compuesto químico para cumplir alguna determinada función farmacológica o actividad biológica una vez que ha ingerido como medicamento para consumo oral en seres humanos. Esta regla fue formada por este señor hace poco, mirando 20 años por ahí, y observando compuestos químicos utilizados en medicamentos. La regla describe propiedades moleculares que tienen importancia farmacocinética en los procesos, la ADME, ¿verdad? Sin embargo, pues no predice un compuesto que va a ser activo. O sea, dice para palabras. Es para ver qué es adecuado o no.
pero no te dice cuál va a ser el efecto. Y esa regla aquí la tenemos, aquí está. Está aquí, la primera. Debe contener más de 5 donadores de enlaces por puente de hidrógeno. La clase pasada miramos los puentes, ¿verdad? De nitrógeno, oxígeno. No debe contener más de 10 receptores de enlace por puente de hidrógeno. Debe poseer un peso molecular inferior a 500 UMA. ¿Qué cosa es una? UMA. Unidades de masa atómica. UMA. Unidades de masa atómica. Empezamos a poner aquí los puntos respectivos. Tiene que ir así. De masa atómica. Y debe poseer un coeficiente de reparto octanal inferior a 5. Ese coeficiente de reparto es un ejemplo entre el octanol, que es un alcohol, y el agua, que debe ser inferior a él, ¿verdad? Ok. Esta última parte vamos a dejar ahí la estereoquimia, porque no nos da tiempo. Solo aquí mira esta fórmula química. Esta es la glucosa. Si usted se fija, esta es la fórmula que yo le enseñé, pero también se puede presentar en esta fórmula o diferentes expresiones de la glucosa. Es el mismo compuesto con diferente estructura. Esa es una isomería, nada más que es la estereoisomería. Entonces, pues, la estereoquímica estudia la distribución espacial de los átomos. Es muy importante saber cómo el átomo se distribuye en el espacio para poder cumplir lo necesario, ¿verdad? Y aquí está este ejemplo. Este ejemplo me gustaría que ustedes me expliquen. Esa es la última presentación. ¿Qué significa este? Fíjense que en medio está circulación, fármaco ligado y fármaco no ligado, ¿verdad? Y aquí tenemos la respuesta biológica necesaria. Y aquí el proceso de excreción, a través del pulmón, riñón y intestino. Pero, ¿qué es lo que está arriba y qué es lo que está aquí? Eso es lo que ustedes me van a explicar cómo estaré en casa. Yo le subí, ahí no iba, ¿verdad? No, no iba. La presentación tiene una lámina, la lámina 19 es sobre la... Voy a dejar de compartir. La lámina 19 es sobre lo que es la... los ejercicios propuestos, las tareas evaluativas, ¿verdad? Las asignaciones, pero no las subí todavía. Este voy a subir después que sube esta grabación. Voy a subir unas diapositivas ahí para que ustedes puedan hacer la tarea. Bueno, chicas, tiempo está terminando. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Heidi, Carla, Ana, ¿están ahí o se fueron a desayunar? Aquí estoy. ¿Cómo vamos con los trabajos? ¿Perdón? ¿Cómo vamos con los trabajos? Yo ya revisé uno. ¿No lo hemos visto? ¿Ya lo revisé? Yo ayer estudié, profe, el otro. Ya puse nota. El primer trabajo está revisado. El segundo es que no, pero hoy lo voy a revisar. Profe, ¿No nos puede decir, profe, cuántos está? Ah, que tenía que dar a la... Ya no me da el tiempo. Me hubiera dicho al principio, tengo apenas un minuto. Profe, ¿y qué va a entrar en el examen? ¿No es el sábado que viene? Tú puedes entrar en la página y ahí va a salir. ¿Cuánto tenés? Profe, yo le mandé los dos trabajos en el mismo link porque ya no se podía enviar en el otro. Estaba cancelado. ¿Cuándo? No, eso no se hace así, Ana. Después llamame. No podés, solo vas a tener una nota. Tenés que llamarme para abrirte el otro espacio. No se hace así. Hágamelo porque yo ya lo subí, pero lo subí en el mismo. Entonces, No se puede, en la aquí? página no me permite calificar así. Si no, Por eso.